Pública. Saludo con gusto al doctor Luis Videgaray, él es el secretario de Hacienda y Crédito Público, a quien agradezco que nos tome la llamada para platicar con la audiencia del Grupo Fórmula. Doctor, secretario, ¿cómo está? Buenas tardes. Primitivo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Gracias por tomarnos la llamada. Secretario, ¿cómo explicar este recorte que se anuncia de nueva cuenta? 31,000 millones de pesos al gasto, principalmente hablamos de gasto corriente. Hoy fue un día extraordinario en los mercados financieros internacionales, lo comentabas hace un momento, es un evento que nunca había ocurrido, genera una enorme incertidumbre, lo vimos con caídas dramáticas en las bolsas de valores, en la pérdida de valor de las monedas, de las materias primas, y esta incertidumbre en los mercados financieros internacionales es probable que, si bien no con la intensidad del día de hoy, continúe por algún tiempo, porque hay muchas preguntas respecto a esta salida del Reino Unido de la Unión Europea. Por lo tanto, a un país como México lo que le corresponde es fortalecer, proteger la confianza de los que tienen los mercados financieros internacionales en nosotros, en la economía nacional y particularmente en las finanzas públicas. La manera de lograrlo es reduciendo nuestras necesidades de financiamiento del exterior, asegurando que tenemos finanzas públicas sanas, y esto implica reducir el déficit público. Y por lo tanto, ya lo hicimos a principios de este año, en febrero, anunciamos un primer ajuste al gasto, estamos haciendo un segundo ajuste, en este caso no involucra a Petróleos Mexicanos, es únicamente al gobierno central, es fundamentalmente en gasto corriente, el 92% del ajuste es en gasto corriente, y lo estamos haciendo, insisto, para proteger, preservar la confianza del mundo en la economía de México en un momento de muy alta incertidumbre. Nos preparamos para esta fecha tomando algunas decisiones importantes antes de que ocurriera la votación de ayer en el Reino Unido, y pues seguiremos tomando todas las medidas que sean necesarias, Primitivo, como las que anunciamos hoy, para proteger lo más importante, que México siga siendo una economía estable, con baja inflación, donde estamos creciendo, se generan empleos, fluye el crédito a las personas y a las empresas, y eso es, a final de cuentas, lo que le corresponde al gobierno proteger. Ahora, hay una gran preocupación, secretario, en torno a lo que está pasando con la relación peso-dólar, no solamente por lo que ocurrió hoy, que bien usted lo señala, es una cuestión inédita e histórica, ¿no? La salida de un país como Gran Bretaña de la Unión Europea. Sin embargo, este proceso en el que ha perdido valor frente al dólar nuestro peso es algo que se mantiene como una inquietud de parte de la población en general. Se puede, pues no diría que cantar victoria, pero se puede mantener la calma ante hechos como este después de todo lo que ha pasado en los últimos meses. Claro que debemos mantener la calma, porque tenemos razones muy buenas para estar tranquilos. La economía mexicana, a pesar de la caída en el precio del petróleo, de que suben las tasas de interés en Estados Unidos, de que el mundo está creciendo menos, y ahora con factores como estos, entonces una economía de las pocas, por ejemplo en América Latina, que está creciendo, que tenemos una inflación históricamente muy baja, y que se están generando empleos, está creciendo el consumo de las familias mexicanas, y esto es por una razón, es porque tenemos fundamentos macroeconómicos muy sólidos, y eso es lo que tenemos que proteger. Con respecto al impacto que tiene el dólar en la economía nacional, creo que es entendible que a una mayoría de la gente le preocupa, porque en el pasado, pues recordemos los episodios, por ejemplo, allá por el 94-95, o en el 82, o en el 76, donde se vivieron episodios muy dramáticos para la economía mexicana, sí, que empezaron con un movimiento abrupto del tipo de cambio, del peso frente al dólar. Sin embargo, hay que recordar que hoy vivimos en un régimen muy diferente, porque tenemos un régimen de tipo de cambio libre, y por lo tanto el valor del peso frente al dólar es un mecanismo que ahora utilizamos para absorber los choques que vienen de fuera. El peso se ajusta muy rápido, y siempre y cuando no tengamos un traspaso a inflación, es decir, que provoque el incremento del valor del dólar frente al peso, provoque un incremento en la inflación,
esto realmente pues genera algunos efectos positivos. Por ejemplo, exportamos más, recibimos más turistas, compramos más bienes mexicanos versus bienes que vienen del exterior. Es decir, la depreciación cambiaria también tiene efectos muy positivos. Lo importante es que no se traduzca en inflación, como hasta ahora no ha ocurrido, y sí, ese es el objetivo fundamental que tenemos, el Banco de México en primer lugar, y por supuesto nosotros también a través de la política cambiaria. Secretario, hay analistas que señalan que hay elementos internos que también están influyendo en la depreciación del peso, cuestiones como el incremento de la deuda pública o también el déficit en la balanza de pagos. ¿Qué respondería usted a estos señalamientos? Bueno, primero, la deuda pública como porcentaje del PIB en México está por debajo del promedio de América Latina y está muy por debajo del promedio de la OECD. Si bien es cierto que del 2008 para acá ha crecido alrededor de 15 puntos porcentuales del PIB, es lo mismo o menos de lo que ha crecido en otros países, como fue el caso de Chile, Colombia o Brasil. Pero esto es un resultado directo de la crisis del 2008-2009, la crisis global. De ahí la importancia, sin embargo, de que reduzcamos nuestro déficit, como lo estamos haciendo a través de estas medidas de ajuste al gasto público, y como lo hemos anunciado ya a la Cámara de Diputados, que estaremos enviando en septiembre una propuesta de paquete económico que implica el seguir reduciendo el déficit público para estabilizar la razón de deuda a Producto Interno Bruto. Pero es muy importante recordar que México es un país de bajo endeudamiento, que existe una gran confianza en los mercados internacionales por la fortaleza de las finanzas públicas. Hemos tomado medidas oportunas. Por ejemplo, todas nuestras necesidades de financiamiento para este año 2016 ya las cubrimos. Era un propósito que nos pusimos a principios del año, que todo lo que tuviéramos que contratar de financiamiento en el exterior lo tuviéramos listo antes de que ocurriera el referendo en el Reino Unido. Lo logramos con una colocación que se hizo hace apenas un par de semanas en yenes, con tasas históricamente bajas, que dan muestra de la confianza que se tiene en el mercado hacia la salud de las finanzas públicas mexicanas, pero además que nos evita ya en este entorno ahora de mucha incertidumbre, mucha turbulencia financiera, tener que salir a los mercados. Estamos ya cubiertos para todo el resto de este año. Es decir, hemos venido tomando medidas prudenciales a tiempo, en anticipación a eventos como este, que sin duda nos colocan en una posición de mayor tranquilidad frente a un hecho inédito. Habla usted, secretario, de la gran incertidumbre, pero estamos viviendo momentos de gran incertidumbre constante. ¿Qué se puede prever para los próximos meses? ¿Cómo nos podemos proteger ante un ambiente que ya venimos arrastrando a nivel internacional de esta manera y que se viene acentuando con decisiones como las tomadas en la Gran Bretaña? Bueno, creo que vamos a seguir viviendo un periodo de incertidumbre, de poco apetito al riesgo en los mercados financieros. Sin duda la elección en Estados Unidos provocará también este tipo de especulación o de incertidumbre. ¿Y qué es lo que debe de hacer un país como México y qué es lo que estamos haciendo? Fortalecer nuestros fundamentos económicos, tener una política monetaria responsable, predecible, como la que tiene el Banco de México en el pleno ejercicio de su autonomía, y tener finanzas públicas sanas. Se cae el precio del petróleo, entonces nos tenemos que ajustar para no tener un mayor déficit, no tener un mayor endeudamiento, como lo hemos venido haciendo. Por supuesto, quien se ajusta es el gobierno, quien se aprieta el cinturón, no las familias o las empresas. Y en materia de política cambiaria, estar muy atentos como lo estamos. Si observamos que lo que hay en el mercado es una especulación en contra específicamente del peso mexicano, entonces, por supuesto, tenemos los medios, tenemos la capacidad de hacerlo y vamos a actuar. No lo hacemos cuando en un día como hoy, pues que es realmente un fenómeno completamente global, que son todas las monedas en el mundo, o prácticamente todas depreciándose frente al dólar. Eso no es un hecho especulativo específico a México, pero como lo hicimos en febrero,
si se presenta algún hecho especulativo, creo que todos debemos de tener la tranquilidad de que el Banco de México y la Secretaría de Hacienda vamos a intervenir de manera inmediata y decidida para frenar cualquier tipo de especulación en contra de nuestra moneda. Secretario, pues yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada para explicar el anuncio que se tomó y que se hizo esta mañana en torno al recorte. Nada más quisiera preguntarle algo al margen de la situación económica. En los últimos días se ha hablado rumores de que usted saldría de la Secretaría de Hacienda para ir a dirigir al Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué responde? No le hagas caso a todo lo que lees en las columnas, mi querido Primitivo. Por eso le pregunto. No. Que tengas muy buen fin de semana. Muchas gracias, muy buen fin de semana. Que tal, muy bien. Es el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, hablando de los efectos del Brexit y las decisiones del gobierno mexicano para contrarrestar los efectos de la incertidumbre